quiero decirte que pasó un problemita ya con el video y no pudimos guardarlo, pero yo no soy de las que me doy por vencida. Yo soy de las personas que cuando yo hago algo me salga, me puse, ¿verdad? Y que pues hablar de Dios. Yo tengo cómo se relaciona, no voy a estar toda la semana, no sé cómo está tu día, y bueno, vamos a iniciar orando, no todo eso, pues tomando el control de lo que pasa a nuestro alrededor y de todo eso, así que acompáñame a orar. Gracias, bendito Dios, por este momento maravilloso con ustedes, Señor. Sé que cualquier tropiezo, cualquier dificultad, no quiere que nosotros tengamos esta poderosa palabra, porque Él está derrotado, Señor. Pero te pedimos, Padre mío, que seas tú tomando el control de todo, que se hace acá. Y tú control de cada una de las palabras, Señor. En este momento ponemos este espacio en tus manos, mi Dios. Gracias por transmitir tu palabra a las personas, Señor, que están escuchando ahí al otro lado de la pantalla. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a ti que estás ahorita conectándote, ¿verdad? Estás ahí acompañándome al otro lado, Señor. Pues vamos a seguir con esta serie, ¿verdad? Está divino. Vamos a seguir con esta serie y toda la vida de Jesús. Hablando y podemos pues que estos días estos hechos más grandes, más importantes, más importantes de Dios, pero es más grande porque es más el misterio de Jesús antes de ir sobre su vida en ese sacrificio nosotros la eterna a ti y a mí. Y es gracias a ello que ahora nosotros tenemos esa esperanza, esa oportunidad de poder tener esa vida eterna. Así que ahora que ahora tu vida vamos a hablar cómo manejar la traición, porque Jesús fue traicionado y así también muchos de nosotros creo que más de una vez hemos vivido eso, a pasar por alguna traición. Entonces vamos a hablar cómo manejar la traición y quiero que vayamos allá a Mateo 26, 14, 16, si tú tienes tu Biblia por ahí, Mateo 26, 14, 16, y dice la palabra de la siguiente manera. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la manera de cómo entregarles a Jesús. Mira qué tremendo esto. Pero antes de iniciar lo que es en sí, el tema de ahora, vamos a recordar los puntos de los que hablamos ayer, de por qué es que a Jesús le sucedió esto, porque esto tiene su trayectoria, ¿verdad? ¿Por qué Jesús decidieron arrestar, llevarlo hasta ese punto de la cruz? ¿Cómo fueron los sucesos? Y en primer lugar, pues vemos que ellos cuestionan la autoridad. Estamos hablando de ese grupo de personas a los que ellos se enfrentó, porque siempre es así. Siempre que tú estás haciendo bien la voluntad de Dios, siempre se va a levantar una confrontación, porque eso no quiere que tú vengas y divulgues lo que es Dios, la bendición de Dios, la salvación que Dios otorga. Entonces, Jesucristo venía con un evangelio presentando de manera diferente. Estamos hablando de que el evangelio es el mismo, pero lo presenta de manera distinta. Y estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, que fueron personas que se levantaron a hacerle la guerra a Dios, a hacerle la guerra a nuestro Señor Jesucristo, a presentar esa confrontación. Entonces, por eso vemos ahí en ese capítulo 21, 23 a 37 de Mateo, donde cuestionan la autoridad de Jesús y le dicen: ¿con qué autoridad tú vienes y haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú vienes y hablas de esa manera? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Quién
enviado, ¿verdad? Pero él viene y le hace otras preguntas, y esas preguntas referentes a Juan el Bautista, ¿verdad? Y no le contestaron, no supieron darle la respuesta. Y Jesús al verso le dijo, bueno, como ustedes no saben, o sea, no me contestan, tampoco yo voy a decir quién me ha dado la autoridad para hacer lo que hago, ni quién me ha dado la potestad para poder decir lo que digo. Entonces yo tampoco voy a decir de dónde viene mi autoridad, le dijo Jesús, ¿verdad? Entonces allí podemos ver, ¿verdad?, que ese fue un motivo de cómo es, ¿verdad?, de que el motivo donde dio origen a que ellos decidieran, ¿verdad?, arrestarse y deshacerse de él. También vemos como segundo punto, ¿verdad?, que Jesús responde y desenmascara a los fariseos allá en Mateo 23, 1:36. Es que a nadie le gusta que le digan las verdades, ¿verdad? Y es bien difícil porque cuando uno saque a veces la persona que predica la palabra está llamada a mencionar lo que Dios pone en el corazón que tiene que decir, ¿verdad? Y muchas veces uno se halla con esa dilema, ¿verdad? Que las personas se molestan, pero es que no es la persona que está predicando, es mismo el Espíritu Santo de esa persona, está reprendiendo a aquel que está mal. Jesús acá, Jesús vino y dice que se enmascaró a los fariseos. Allá lo vemos en Mateo 23, 1:36, le dice, es que ustedes son como sepulcros blanqueados, ponen, dice, cara a las personas que ustedes mismos no pueden llevar. Eso estaba refiriendo, estaba sacando esas propias leyes, esos argumentos humanos que no están escritos en la palabra de Dios. Y eso continúa sucediendo, ¿verdad? Hay muchas leyes que hay en determinados lugares que no están escritas en la palabra de Dios y que realmente se han juzgado, se han dado a conocer. Hay un funcionamiento administrativo de una iglesia. La administración se utiliza ciertas medidas, ciertos lineamientos, ¿verdad?, para que eso se ejecute bien en la organización en la que se está empleando administrativamente. Pero es decir que una regla que sea para un lugar específico sea para toda la iglesia, ¿verdad? A veces hay que tomar determinadas decisiones para ordenar el lugar donde se está trabajando, pero eso no quiere decir que sea para la iglesia. Y eso es lo que toman las personas que son religiosas, toman esas ideologías, toman esas, lo plantean hacia un nivel general que no es así. Las personas quizás solamente se van que está en la palabra de Dios. Y eso decía Jesús, ustedes ponen las, ¿verdad?, ponen reglas a los humanos, ponen reglas a las personas y ustedes mismos no pueden llevar. Porque ellos decían, hagan esto, pero ellos no lo hacían. Entonces no se preferían los asientos en las sinagogas para ser vistos y que todo lo que hacían era para ser vistos. Imagínate qué tremendo es eso. Más todavía se levantó aquella molestia, aquel enojo contra Jesús, porque le estaba diciendo las verdades, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo en ese momento. Otro punto es porque ellos, bueno, vieron esa situación y dijeron, reunámonos, y se reunieron ahí en el patio del templo. Y dice allá en Mateo 26, 1:4, está eso, donde ellos se reunieron y buscaban un motivo, estaban viéndole un motivo a Jesús, andaban escaroleándole, como decimos nosotros aquí, andaban escudriñando la vida de Jesús, a ver qué motivo le hallamos, qué le hallamos para acusarlo, qué le hallamos para venir y poder arrestarlo. Mira qué tremendo, porque así muchas veces nos encontramos nosotros, ¿verdad? Personas que están escaroleando la vida de otro para ver qué le encontramos para hacerlo fallar, qué encontramos para desacreditarlo, qué encontramos para lo que encontramos. Mira qué tremendo es eso, porque todo continúa en circunstancias. Entonces ellos dicen que se reunieron todos y dijeron, miramos, ¿verdad?
mintamos, porque vamos a aprender con engaño, dice la palabra de Dios. Palabras iban a inventarse para predicar a Jesús. Por eso es importante, no te creas de todo lo que escuchas. Aún la palabra de Dios, como decía anteriormente, aún la palabra de Dios, lo que estás escuchando de mí, filtra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, nuestra vida es la verdad. Entonces eso es lo único que tú puedes venir y declararlo y creerlo, ¿verdad? Entonces no puedes venir y decir, este rumor es cierto, esto lo que está pasando es cierto. No, porque hay celos ministeriales, hay celos empresariales, hay gente que está egoísta por lo que tú tienes, gente envidiosa por lo que Dios te ha dado, gente envidiosa por todas las provisiones que tú tienes, por esa bendición que tú tienes. Y siempre se levanta gente hablando en contra de ti. Casi siempre las personas que señalan a otros es porque tienen envidia de lo que no pueden ser, porque a otro se le otorgó y no a la persona que está envidiosa. Entonces no podemos nosotros venir y escuchar rumores y declararlo una verdad. No podemos venir nosotros a leer una palabra que no está escrita en la palabra de Dios. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios y estemos informados. Porque a Jesús lo querían aprender engañando. Jesús lo querían aprender levantando una falsedad sobre él, acerca de él, mintiendo acerca de él, ¿verdad? Si Jesús lo pasó, es una evidencia de que nosotros también podríamos pasarlo. Bueno, ahora y entrando en el punto de hoy es que encontraron la persona exacta para poder llevar a cabo su plan de traición. Estamos hablando de Judas. Y esa está en la porción que acabamos de leer ahí en Mateo 26, 14, 16, que dice de que él andaba buscando cómo entregarlo. Él fue. Dice acá que era uno de los 12, imagínate, era uno de los 12. Y eso nos indica a nosotros que no todas las personas que andan con nosotros están con nosotros. Ese era uno de los 12, estaba en el mismo equipo, estaba con Jesús, era el que evidenciaba todo, ¿verdad? Lo que era el que veía todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Estaba con él, caminaba con él, sabía sus enseñanzas, ¿verdad? Y él era uno de los que le traicionó a Jesús. Además, dice la palabra de Dios allá en Lucas 22:3, que estaba poseído, estaba endemoniado cuando hizo eso. ¿Y qué es lo que sucede acá con esta situación? Es que él tenía ese punto débil. Ese aspecto de su vida estaba débil, ¿verdad? Y por eso el enemigo lo tomó, lo tentó para que él viniera y provocara esa traición contra Jesús. Y además dice que él fue el que buscó a los principales, o sea, no fueron ni los sacerdotes que querían sacar a Jesús de en medio, sino que fue él el que los buscó y le preguntó, ¿qué me van a dar? ¿Verdad? ¿Qué me van a dar si yo entrego al maestro? ¿Qué me van a dar? Dice en Mateo 26:15. Y ellos dijeron, te vamos a dar 30 piezas de plata. Y de que él dijo eso, entonces él empezó a ver la manera de cómo venir y entregar a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba Jesús en medio de todo esto? Bueno, la palabra de Dios no lo especifica claramente, ¿verdad? Pero allá en Juan 12 podemos nosotros concluir que en ese momento Jesús estaba en Betania. Recordemos que ayer al final de la enseñanza podemos ver que él se quedó en Betania en casa de un leproso. Pero ya en el capítulo 12 de Juan dice que estaba en Betania en la casa de Lázaro, con la familia de Lázaro. Entonces podemos deducir que en esa región se encontraba él en ese momento. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Por qué decimos que cómo podemos manejar la traición? ¿Qué vamos a aprender de esto? Bueno, en primer lugar, entender que no todas las personas que se acercan a ti están contigo. No todas las personas que te sonríen están contigo. No todas las personas que te dan la mano están contigo. No todos aquellos que te abrazan están contigo. No todo aquel porque muchas personas se acercan a nosotros, no por lo que somos nosotros, sino por lo que nosotros poseemos en Cristo. Amén. Y eso hay que tomarlo bien en cuenta para cuidar nuestro corazón, porque así dice la palabra de Dios, que debemos de cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces debemos tomar en cuenta eso, de que no toda la gente, no todos los que están con nosotros están con nosotros. Amén. Y no todos pueden comprender la visión. Van a haber muchas veces que nos vamos a tener que levantar solos a defender lo que Dios nos ha otorgado, la visión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces es importante eso. Ahora bien, ¿qué más podemos ver acá? Dice acá en segundo lugar que esa persona, o sea, Judas estaba con Jesús, pero el hecho de estar con Jesús no quiere decir que era
una persona convertida, que era una persona diferente, porque en el primer momento, en el primer instante que se le presentó la oportunidad, surgió lo que era él, realmente un delincuente, porque Judas era un delincuente, era un ladrón, ¿verdad? Y Jesús lo escogió. Y tú puedes decir, bueno, ¿y por qué él está entre los 12? Porque era necesario, era parte del plan que hubiera alguien que lo entregara, y ese iba a ser Judas. El ladrón, Dios escogió un delincuente. Y además nos deja otra enseñanza, porque además para Dios los delincuentes también tienen derecho a estar con Jesús, tienen derecho a arrepentirse y estar con Jesús. Pero aquí sucedió algo que podemos entender, es que Judas nunca cambió. Judas estuvo con Jesús y no hubo una verdadera conversión, porque el primer punto, la primera oportunidad se le presentó, se afloró aquello que andaba por dentro, y es el hecho de venir y por la avaricia de obtener esas 30 piezas de plata, vino y entregó al maestro que andaba con todos ellos. Amén. Entonces, pero lo que entendemos es que esa es una área débil. Y eso nos da a nosotros esa enseñanza de que cuando nosotros tenemos esas áreas débiles y no las rendimos a Dios, fácilmente podemos ser influenciados por el enemigo, porque no hemos entregado esa área al Señor. Y así estaba Judas. Judas no había entregado esa área, él no se había rendido en esa área, ¿verdad? Por eso el enemigo lo tomó y lo usó para esa parte del plan, ¿verdad? Lo usó para que se entregara a Jesucristo, a las personas que querían aprender, ¿ya? Y así mismo con nosotros, cuando nosotros nos rendimos esas áreas débiles, somos expuestos a ser utilizados por el enemigo. Es por eso que tú ves muchos hermanitos peleando con otros, ¿verdad? Discutiendo, viendo cómo ponen tropiezo, viendo aquí, haciendo allá, porque tienen áreas débiles que no han rendido aún a Dios. Y es importante que nos rindamos por completo a Él. Aún las áreas débiles que podamos encontrar, rendirlas a Él para que Él pueda hacer ese cambio en nosotros.